Muy buenos días, hermanos. Es un gusto verles nuevamente, ¿verdad? Qué bendición estar con ustedes aquí en esta mañana y poder compartir lo que Dios viene haciendo en la obra misionera transcultural. Pero también qué bendición poder ver a nuestro hermano Víctor Rodas, nuestro hermano Víctor, qué bendición. Hermano Víctor, misionero en Europa, bien allá, específicamente Uzbekistán estuvo un tiempo, pero luego ahora está en Ucrania. Entonces el hermanito, Dios lo sacó de una manera increíble de Ucrania y ahorita va a contar su testimonio. Pero hermanos, la verdad, como hemos hablado antes, la meta principal de la obra misionera transcultural es plantar iglesias en medio de ¿quiénes? En medio de los grupos étnicos no alcanzados por la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es una de las metas principales. Los misioneros van y llegan allá y aprenden el idioma y luego entonces comparten el evangelio, y la idea es ¿qué? La idea es poder dejarles a ellos la Biblia en su propio idioma. Dios nos permitió a mi esposa, a mí también, a Jaime, que está aquí con nosotros, compañero nuestro de la misión, asistir hace 8 días precisamente a un evento como esos, hermanos. Es algo increíble. Dios nos permitió ser testigos de que el equipo Guajibo, la etnia Guajibo, es una etnia que es de Colombia, está esparcida por los llanos orientales, pero entonces después de que los misioneros aprendieron el idioma y trabajaron por más de 18 años traduciendo la Biblia, al fin Dios les permitió entregarles su Biblia en forma física en el idioma Guajibo. Es un testimonio increíble, hermanos. Entonces Dios nos permitió estar allá. Y ahí viajamos en ese avión por más o menos 1:30 hasta Comaribo para poder llegar a ese lugar. Y dentro de ese avión pues estaban las Biblias, 230 cajas de Biblias traducidas al Guajibo, ¿verdad? Fue una cosa increíble, hermanos. Y gracias a Dios, como yo compartía con algunas hermanas antes del culto, esas Biblias casi no llegan. Satanás se sigue oponiendo a que la palabra de Dios corra y sea glorificada para bendición de muchas personas, pero gracias a Dios, después de unas cuantas cosas que ocurrieron allí, se pudieron empacar esas Biblias para que pudieran llegar con los Guajibo. Ahí tenemos, hermanos, fue como una preinauguración de la entrega de la Biblia. Estos son hermanos que son líderes y son discípulos de los misioneros. Hermanos que ya por meses, y algunos de ellos son misioneros que han ido a otros lugares también a alcanzar grupos de su mismo idioma, de su misma cultura, para predicar el evangelio en otras culturas. Y aquí entonces tenemos un pequeño ejemplo de lo que es la alabanza que ellos estaban haciendo al saber que iban a recibir la palabra de Dios en su propio idioma. Ese es el idioma Guajibo. Y ahí estaban los hermanos alabando al Señor en su propio idioma, contentos porque estaban por recibir la palabra del Señor. Ahí hay discípulos y discípulos. ¿Entienden el Guajibo? ¿Lo alcanzan a entender? Y es de aquí de Colombia, Y es de aquí de Colombia. Ahí está, hermanos, la Biblia Guajiba, a mano izquierda, ¿verdad? Está allí, fue entregada a la iglesia Guajiba y a varios líderes que les voy a mostrar ahorita. Y a mano derecha está el Nuevo Testamento en el idioma Piapoco. A mano izquierda está la Biblia completa, está el Nuevo Testamento traducido al Guajibo completamente, y tal vez un 40, un 50% de la traducción del Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, la siguiente, por favor. Eso es, ahí está entonces el equipo Guajibo, hermanos. Tenemos la hermana Juana y la familia González, Alberto y Nancy González. La hermana Juana enviudó hace más o menos que 1.5, 2 años, y ellos trabajaron por más de 45 años. Ella y su esposa trabajaron por 45 años aquí en Colombia, alcanzando la etnia Guajibo, ¿verdad? Y después de 45 años, ellos ya cumplieron 70, 72 años, ellos dijeron, no, ya vamos a Estados Unidos, ya nos queremos jubilar. Y me quedan poquitas porciones de la palabra del Antiguo Testamento, dijo el esposo de Juana,
Me quedan poquitas porciones del Antiguo Testamento para traducir, entonces creo que puedo terminar la traducción allá en mi tiempo de jubilación en los Estados Unidos. Se fueron allá para disfrutar de sus hijos, de sus nietos. 7 meses después, hermano, de estar en Estados Unidos, el hermano fue al médico y le diagnosticaron cáncer etapa 4. Y los doctores le dijeron, no, tú no puedes vivir más de 2 o 3 meses. Lo siento, Marcos, pero tu cáncer está muy avanzado. Las lágrimas de Marcos comenzaron a correr. Dijeron, pero Señor, ¿cómo es posible si todavía me falta terminar el proyecto de la traducción? ¿Cómo puedo dejar a los guajivos en Colombia sin esas porciones de la palabra? Y entonces comenzó a llorar y comenzó a orar, hermanos, y le decía, Señor, permíteme llegar al final de la traducción. Tú pusiste esa carga en mi corazón, permíteme terminarla. Fue así, hermanos, que el Señor le extendió su vida 1 año y medio más. 1 año y medio más, hasta el punto en que pudo terminar las porciones del Antiguo Testamento que le hacían falta, y el Señor se lo llevó al cielo. Se lo llevó al cielo. Y solo quedó Juana con la otra pareja, ¿verdad? Y lo interesante, hermanos, es que ella volvió para poder entregar parte del trabajo de traducción de su esposo. Ahí está ella como viuda, ¿verdad? Ahí están las Biblias a punto de ser entregadas. Están los hermanos del equipo guajivo que les mostré antes, y los hermanos a mano izquierda y los hermanos a mano derecha son líderes de las iglesias guajivas. Habían alrededor de 12, 13 iglesias representadas en esos lugares, y venían hermanos de muchos lugares. Ahí están, hermanos. Habían alrededor de 600 guajivos que estaban a punto de recibir la palabra del Señor ese día, ayer, hace 8 días. Hambrientos, deseosos de escuchar la palabra del Señor y de poderla ver en su propio idioma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra ¿qué? Sí, penetra los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero ¿cómo puede hacer eso la palabra de Dios si no la leemos? Si no la tenemos de manera escrita. Qué bendición, hermanos, que tú y yo podamos tener la palabra de Dios en español. Pues eso fue lo que hicieron los hermanos en ese momento. Habían muchas personas listos para poder recibir la palabra del Señor en el idioma guajivo, ¿verdad? Ahí estábamos a punto de comenzar la ceremonia. Y esto era más o menos lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los hermanos estaban muy emocionados, estaban muy contentos de poder participar en ese momento. Los líderes guajivos también ayudaron a organizar todo ese evento. Y fue un momento muy especial porque también los pastores de la iglesia enviadora de Juana le acompañaron a estar en ese lugar. Comarío, hermanos, está lejísimos, como les dije, 1 hora y media en avioneta o en ese avión. Está en los llanos orientales, y habían personas que habían tenido que caminar y remar en sus canoas para poder llegar ese día a recibir la palabra del Señor, ¿verdad? Y aquí está nuestro hermano Alberto González, que también es un hermano que ha estado 35 años y ha aprendido el idioma guajivo, y aquí lo escuchamos compartiendo con los guajivos cómo fue ese proceso de traducción bíblica. Les está explicando todo lo que pasó, y obviamente él tiene sus discípulos y tiene personas que también trabajan con él en la traducción. ¿Le podemos subir un poquito de volumen para ver lo que dice? ¿Contentos por saber que van a recibir la palabra de Dios en su idioma? Dios. ¿Sí? Y aquí entonces también están alabando al Señor, y a ver si ustedes reconocen el canto que ellos están haciendo. Lo están haciendo en guajivo. ¿Saben cuál canto es? ¿Saben cuál himno es? ¿Cómo se llama? ¿Cuán grande es Él? En el idioma guajivo. Están alabando, adorando al Señor, porque están a punto de recibir la palabra del Señor en su propio idioma. Recuerden, hermanos, que el propósito de las misiones, ¿por qué existen las misiones transculturales?
porque Dios anhela ser glorificado en todas las naciones de la tierra. Que así como los guajivos el día de hoy están alabando y glorificando al Señor porque Dios ha llegado con la salvación a su etnia, también entonces Dios anhela que todas las naciones, todos los grupos étnicos, todas las tribus, todas las lenguas puedan también honrar y glorificar su nombre, como lo están haciendo los guajivos en este momento. Esa es la razón de las misiones, ¿verdad? ¿Por qué existen las misiones? Para eso, para que el nombre de Dios sea exaltado y glorificado en esos lugares que en este momento no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Alabando al Señor en su propio idioma. Cuán grande es Él, ¿verdad? Cuán grande es nuestro Dios. Por eso Dios quiere que su nombre sea exaltado en todos los pueblos, en todas las naciones de la tierra. Y ahí están los hermanos guajivos haciendo fila para poder recibir su Biblia. Y lo interesante, hermanos, es que algunas personas de diferentes iglesias cosieron o tejieron algunas bolsas, porque los guajivos decían, bueno, pero nos van a dar la Biblia, pero yo no tengo dónde cargarla, ¿sí? No tienen mochilas, no tienen morrales como nosotros, ¿verdad? O bolsitas donde podemos llevarlas. Entonces, muchas hermanas estuvieron trabajando. Ese día se entregaron alrededor de 550 Biblias. Entonces también habían alrededor de 550 bolsas donde los guajivos recibían su Biblia y luego pasaban por la mesa para recoger su bolsa y meterla allí. Y estaban contentos, hermanos, y al salir de allí entonces daban testimonio de que por fin, Señor, gracias, porque la palabra la podemos leer. Ya no tenemos que escucharla solamente, que otras personas vengan y nos digan, esto es lo que la Biblia dice. Es muy diferente, ¿verdad? Que alguien nos diga, miren, esto es lo que la Biblia dice. Y ahora entonces pueden decir ellos, no, ahora podemos leerla y nosotros podemos saber qué es lo que Dios dice y el mensaje que Él tiene para nosotros. Ahí está esa fila tremenda, hermanos, que estaban haciendo para poder recibir la palabra de Dios y salían contentos, animados, listos para poderla leer. Y ahí tenemos entonces a la misionera, ¿sí? con sus discípulas. Esa misionera es, por decirlo de alguna manera, mi hermana personal, mi hermana de sangre, ¿verdad? Ella y su esposo realmente han invertido mucho tiempo en esto. Sus discípulas que han sido rescatadas del poder de las tinieblas, del poder del animismo. Y es interesante, hermanos, que los guajivos no tienen recursos económicos, de ninguna manera. Ellos solamente viven del casabe, viven de la pesca. Algunos hacen artesanías para poderse sostener, ¿verdad? Pero no tienen realmente sostenimiento económico de ninguna manera. Pero una de ellas, hermanos, quiso darle una ofrenda a mi hermana como misionera en actitud de agradecimiento por todos los años que ella invirtió en sus vidas. Entonces llegó y le dijo, Nancy, he guardado esta ofrenda por varios meses y te la quiero dar. ¿Sabes cuánto le dio? 5,000 pesos. 5,000 pesos, ¿verdad? Como el Señor Jesús dijo, ustedes dieron de lo que les sobraba, pero esta viuda dio aún de lo que no tenía. Le dio 5,000 pesitos. Le dijo, Nancy, no es mucho, pero le he guardado por meses para darte a ti esta ofrenda en actitud de agradecimiento por todos tus años invertidos en la obra guajiva. Ahí están los hermanos, y por eso, hermanos, alabamos al Señor de que la nación guajiva ya tiene la palabra de Dios. Y no es solamente el final, hermanos, es solamente un paso más. ¿Por qué? Porque ellos, al recibir la palabra de Dios, van a seguir preparando más lecciones bíblicas, van a seguir yendo a más comunidades indígenas de lo guajivo para enseñar la palabra de Dios. Discípulos haciendo discípulos que hacen discípulos. Y ahí están las hermanitas. Entonces, hermanos, quería compartir con esto y saber que como iglesia también podemos participar de las inmensas bendiciones que el Señor está haciendo en medio de la etnia guajivo. Gracias, hermanos. Bueno, hermanos, buenos días. Es un privilegio estar aquí otra vez. Es un milagro del Señor, en cierta manera, porque yo no pensaba venir a Colombia ahora. Yo sí tenía planeado venir, pero más tarde, ¿no? En este año. Pero pues la guerra, el Señor en su bondad, en su gentileza, el Señor me permitió salir de Ucrania
10 días antes que empezara la guerra. 10 días antes, hermanos. El Señor pone el querer como el poder por su buena voluntad. Entonces Él me puso la inquietud, me puso esa carga de que iba a haber una guerra. Mucha gente decía, no va a haber guerra, no, tranquilo, eso no pasa nada. Eso estamos hace 8 años. Pero yo sentía mi corazón y decidí entonces orar y pedir consejo también. Llamé aquí al hermano José Prada y dije, oremos por esto, tengo que tomar esta decisión. Y bueno, el Señor me dio el camino, me abrió el camino porque estaba difícil ya, los transportes, los vuelos estaban agotando, pero gloria a Dios que pude salir a tiempo, hermanos. Y entonces les quiero contar un poquito cómo ha sido estos últimos años, este último año en Ucrania, el ministerio allá hay iglesias de los hermanos menonitas. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, los últimos menonitas se quedaban antiguos, que hablaban todavía su idioma alemán, fueron sacados todos, no quedaron sino los templos en ruinas, ¿no? Los cogieron los comunistas, el régimen comunista cogió los templos como establos para animales y cosas así. Entonces en este siglo empezó nuevamente la iglesia menonita, de los hermanos menonitas en el 2001. Descubrieron un templo de esos, lo compraron, hicieron una colecta en Canadá, y el templo ahora hoy día es un museo y un ancianato, ¿no? Y allí empezó la primera iglesia menonita en esa pequeña ciudad. Luego en la capital del departamento, que es Zaporozhye, ahí viví yo inicialmente también 2 años, y ahora ya hay 2 iglesias menonitas en esa ciudad. Y en total en esa región, en ese departamento, hay como unas 8 iglesias menonitas. Y hay proyectos para empezar en otros sitios. Yo estoy en Odessa, se me puso en mi corazón ir a Odessa después de estar 2 años trabajando con los hermanos en Zaporozhye. Dije, yo siento en mi corazón y como una especie también de visión, ir a Odessa porque allá hay necesidad y es una ciudad donde es un puerto en el sur, en el Mar Negro, como decir aquí, sacamos Cartagena, una ciudad turística, y allí llega mucho extranjero, hay mucho turismo y también prostitución, es un puerto. Entonces he estado ahí 2 años trabajando, yo vivo en hostales, donde uno puede compartir el cuarto, hablar con la gente, y es muy fácil evangelizar así, hermanos. Entonces, bueno, miremos un poco ahí miren, Ucrania sobrevivió el régimen comunista y ateo, porque les enseñaron a ellos que no había Dios, ¿no? Les daban leninismo, marxismo a los jóvenes hasta la caída de la Unión Soviética en el 91. Pero la religión sobrevivió, ellos son ortodoxos, ¿no? Ortodoxos, ellos creen en Dios, estilo como digamos católicos. Sus templos son muy alegres, de mucha luz, muy bonitos, no tienen estatuas, pero tienen cuadros, ¿no? Tienen cuadros, que es más o menos lo mismo. Pero tienen mucha luz, son templos muy hermosos, mucho color y utilizan mucho el color dorado en sus templos. Y aquí está un curita, está bendiciendo con agua bendita los frutos de la tierra, que la gente llega, hay una fiesta, la fiesta de la manzana, llegan a ofrecer. Hay muchas fiestas típicas, bonitas, y la iglesia bendice con agua bendita, ¿no? Los curitas. Ellos creen en Dios y sí, de verdad, creen en el Señor Jesucristo, sobrevivieron, como les digo, posiblemente la mitad del pueblo ucraniano es ortodoxo, ¿no? Y van a la iglesia y ellos oran hasta el piso, estilo musulmán, ¿no? Tiran al piso cuando es muy urgente. No hay bancas, como les dije la otra vez, y todo es de pie. Todo el culto es de pie, la misa, ¿no? Es una misa. Bien, pero lo raro de ellos, y para mí ha sido una sorpresa, es que ellos no leen la Biblia y rechazan leer la Biblia. No sé por qué. Es muy difícil que una persona ortodoxa te reciba un Nuevo Testamento. Miren, lo contrario de esta tribu indígena, hermano, qué bendición allá, ¿sí? Aquellos que tienen el Evangelio en sus manos, hay que rogarles para que lo reciban, ¿no? Entonces yo siempre cargo trataditos pequeños que les reparto, hablo y les entrego siempre un tratado, una tarjeta, algo para animarlos a que busquen a Dios y su palabra. Dios y su palabra, hay que decirles, ¿no? La fe viene por oír la palabra de Dios, ¿no? Bien, entonces esta es la religión, un 50%, hay tal vez un 5%, no sé, de protestantes. La iglesia bautista es grande, la bautista. También hay pentecostales, también hay carismáticos y también hay sectas, ¿no?
también hay sectas como Testigos de Jehová, pocos mormones, pero también hay en Kiev. Bien, yo llegué a Odessa, miren, ahí está la ciudad, un puerto, y hay playas muy bonitas, y ahí teníamos pensado hacer una campaña grande. Cuando yo llegué, tuve ese sentir y hablé con los pastores de la iglesia, hagamos una campaña en la playa. Todos se animaron. Hay un hermano español que tiene una tremenda carpa, donde caben 200 personas, entonces íbamos a hacer eso, todo planeado, pero llegó la pandemia en el 2020, se canceló. 2021 pues igual, pero pensamos que en este año podría ser nuevamente. Estoy orando y vamos a orar, hermanos, y muchas gracias a ustedes por sus oraciones. El Señor las escucha. El Señor en su gentileza, en su bondad, las escuchó y puso en mi corazón la convicción de que era mejor salir. Miren, a tiempo. ¿Qué hace un extranjero allá? ¿Dónde acumulo yo comida? Vivo en un hostal. Los cajeros, los bancos, todo se bloquea, uno puede retirar dinero. Queda uno, mejor dicho, a la merced, ¿no? Sí, entonces el Señor me permitió salir a tiempo. Le doy gracias al Señor por eso, le agradezco mucho. Bien, entonces esta es Odessa. Después, siguiente. Les muestro unas personas que han estado allí. Hay miramos la siguiente. Una familia pobres, tienen 2 niños, ellos son del campo, cerca de la primera ciudad donde viví, Zaporozhia. Ellos, las niñas son como, digamos, mis ahijadas, digo yo, y ellos están yendo ahora a la iglesia menonita de Zaporozhia a un programa semanal para formar familias, para padres y madres, más que todo familias en riesgo. Ellos son muy pobres, ¿no? Muy pobres, casi que indigentes. Pero el Señor les regaló, como respuesta a las oraciones, una casita en el campo, ¿no? Y de allá vienen acá. Las 2 niñas son muy lindas y ya están recibiendo formación cristiana, ¿sí? El que está a la derecha, él vive, es un pordiosero de Armenia. Lo conocí ahí pidiendo limosna en la catedral, hicimos amistad, conocí su sitio donde vive, es como un tugurio. Y él depende de que la gente lo ayude, lo lleve y lo traiga, ¿no? Depende 100% de que la gente lo ayude. Y no sé cómo está haciendo ahora, pero Dios siempre le provee. Y él dice, Dios me provee, yo no tengo ningún temor de que algo me va a faltar. Y él le da gracias a Dios por el accidente que tuvo hace 5 años o 6 ya, que lo dejó así, lo dejó pues lisiado, porque él me dijo a mí que él antes de ese accidente era un hombre malo, un bandido, que ahí se arrepintió y comenzó a creer en Dios, ¿no? Y ahora está leyendo, pues yo le entregué una Biblia, bueno, hemos hablado de la palabra de Dios para que tenga una fe más profunda y más concreta y que pueda orar. Siguiente. Bueno, en el hostal, por ejemplo, conocí a este señor, una persona radical, y yo me identifiqué con él porque él, por su radicalismo en sus ideas que tiene, pues vive muy aislado, ¿no? Él es canadiense, pero mira dónde paró, en Ucrania, huyendo de la vacuna y de la máscara. Dice que esto es del diablo, que tapa el rostro que Dios creó, aunque es cristiano nominal, ¿no? Cuando lo conocí. Unas ideas, y por eso él va a un almacén y si dicen póngase la máscara para venderle, entonces sale y se va al mercado donde le venden sin máscara, ¿no? Entonces yo con sus ideas le cogí cariño y comencé a evangelizarle. Lo llevé a una iglesia, le dije, mira, hay una iglesia cerca, la iglesia luterana, para que escuchen el mensaje. Comenzó a ir muy dócil en cierta manera. Y también lo llevé a la iglesia presbiteriana y finalmente está yendo a una iglesia de habla inglesa, una iglesia cristiana, pues como esta, ¿no? Y entonces cuando yo le dije que me iba, qué cara de susto que tuvo, puso pánico y me acompañó hasta el tren. Él fue el último que me acompañó, me llevó hasta el compartimiento del tren, muy, muy agradecido y espero volverlo a ver. No sé qué pasará ahora, él allá, cómo sobrevive, no siendo de Canadá. Hay otro hermano también, Rodrigo, de Chile, que es misionero, trabaja con niños huérfanos, también se quedó, sí. Pero él sí se quedó en una casa del campo donde sus amigos compraron comida en abundancia para sobrevivir unos 3, 4, 6 meses, papas y pollo congelado, y bueno, ellos están apercibidos, ¿no? Los amigos de él, de este Rodrigo. Pero él viviendo también en el hostal, no sé cómo va a sobrevivir, para que oremos por él. Wayne. Siguiente.
Estos son los hermanos que íbamos a hacer la campaña son pastores de varias iglesias bautistas, ¿sí? Y todos estaban motivados, todos comprometidos a hacer la campaña. Y miren, pero oremos por ellos, puede ser que resurja el grupo ahora, en este año. Estoy orando para que se termine la guerra, que Ucrania quede ya sea de un lado o del otro, pero que haya paz y poder volver en mayo, ¿no? Poder volver allá y seguir trabajando con ellos, aunque sea un año más. Yo quiero estar en Ucrania por lo menos un año más, Dios mediante. Entonces oremos, hermanos. Siguiente. Bueno, esa es la iglesia menonita que hay en esa parroquia. Se hace un campamento juvenil y de familias una vez al año, en junio, julio, y ahí hubo bautizos en el mar, ¿no? Miren, ahí está la iglesia menonita de esa parroquia. En total hay unos 8 o 10 iglesias ya, sí, para los que no sabían, hermanos menonitas, sí. Ahí está el mapa de Ucrania, ¿no? Yo estoy ahorita en el sur, ¿no? Me falta como una varita. Estoy por aquí donde dice Odessa. ¿Se alcanzan a ver Odessa? Por aquí está Moldavia, por aquí es que la gente se está yendo por Moldavia ahora, huyendo en pánico. Pues la gente, muchas mujeres con sus niños huyendo de los bombardeos en pánico. Ya han visto las películas, han visto las noticias. Otros salen por arriba, por Lvov, ¿no? Los de Kiev. Entonces, y en Kiev, el capital está pues prácticamente bloqueada, ya la gente no puede salir de Kiev, ¿no? Sí, pero es mejor, yo pienso que es mejor que la gente que se quedó, ya se quede orando al Señor, y como está haciendo el pastor de la iglesia latina en Kiev. Hay una pequeña iglesia latina de habla hispana, corrimos por él, por Julio. Él decidió quedarse con su esposa, es ucraniana y tiene un hijo, orando que no vaya a haber bombardeo en su edificio, ¿no? Los bombardeos no son a los edificios de la gente, sino a los sitios militares, ¿no? Lógicamente. Y tampoco que sean malvados. De pronto hubo un accidente, un misil cayó en un edificio, fue un accidente, entiendo, ¿no? Bien, hermanos, eso les quiero compartir y quiero finalizar con un versículo, bueno, 2 versículos, digamos. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué eso? Señor lo permite. Miren, dice ahí que vamos a escuchar de guerras y rumores de guerras, ¿sí? O sea que en Ucrania no fue solo rumor, sino guerra también. Pero no se asusten, dice, esto es necesario que ocurra. O sea, Dios lo tiene controlado, Dios permite que eso ocurra. Tiene que pasar, pero todavía no será el fin. ¿Por qué tiene que pasar? Para que hayan personas que se arrepientan y se salven. Cuando hay angustia, cuando hay temor, cuando hay problemas grandes, la gente se aferra, busca a Dios, dejan esa indiferencia, ¿no? Dejan esa aferrarse a las cosas del mundo, ¿sí? Entonces eso, hermanos, el Señor tiene que usar mano dura antes de que Él venga para sacar los últimos que se arrepientan, ¿no? Y van a ver la gran tribulación. En la gran tribulación también hay una gran cosecha, ¿no? Pero nosotros no estaremos ahí, Dios mediante, ¿no? Estaremos ya con el Señor, la iglesia, ¿no? Bien, hermanos, y aquí dice, quiero leer este versículo. Finalmente dice el Señor, Pablo exhorta a los hombres a que se hagan rogativas, exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, acciones de gracias por todos los hombres, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que podamos vivir como quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es grato delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, qué bendición estar aquí con este ambiente de paz, hermano, que ahora no hay guerra. Ahora lo sé valorar, lo sé valorar. Cuando yo llegué, cuando salí de Ucrania, conseguí un vuelo repleto desde Kiev, ¿sí? de Odessa a Kiev, viajé toda la noche en tren también repleto, y llegué a Viena. Tengo familiares en Viena. Qué alivio, ¿no? Ya no está esa zozobra de que puede haber una guerra. En cualquier momento podía atacar cuando se empieza una guerra, los aeropuertos ya no funcionan. Queda uno atrapado, o solamente por tierra, por tren, por taxi, por buses, pero los precios se van por las nubes, no hay lugar, no hay espacio, porque miles quieren escaparse. En tal caso yo pienso que es mejor quedarse. Bueno, no sé, cada quien decida, ¿no? El hermano Rodrigo, el chileno que está allá, me dijo eso. Yo quería ir por Moldavia, pero que están pidiendo una fortuna por un transporte en bus hasta la frontera, y en la frontera
miles de personas tratando de pasar también muy difícil, no hay comida, no hay agua, ¿cómo va a ser? ¿Cierto? Entonces, hermanos, gracias a Dios, gloria a Dios, el Señor es bueno, es bondadoso, me trajo acá y quiero que vamos a orar por esas personitas que vieron allí, los pastores, sí, oremos, ¿por qué tal nos ponemos de pie, hermanos? Y demos gracias al Señor por Ucrania, por su gente y por la decisión que la guerra sea pronto. Padre Celestial, te alabamos, Señor, te bendecimos y gracias, Señor, por tu bondad. Tus planes serán llevados a cabo, Señor, y pido que bendigas, estamos unidos como iglesia, pidiendo que bendigas, Señor, a Ucrania, que haya paz pronto, Señor, que esta guerra no se extienda a toda Europa. Padre Celestial, tú decides de qué lado va a quedar Ucrania, Padre Celestial, y los que están en el camino llenos de pánico, de miedo, ayúdales, Señor, provéeles alimento, comida, dormida, y que puedan llegar a su destino, Señor. Los que están en Moldavia, en Polonia, que han llegado, bendícelos, Señor. Bendice la iglesia menonita aquí, Señor, y que podamos recordar a Ucrania todos los días. En Cristo Jesús, amén.